No se crean que nosotros no estamos, digamos, al tanto y pendientes de los grandísimos temas tan importantes que nos afectan y que obviamente tenemos que comentarlos y que analizarlos en este espacio. Pero este, aunque ustedes no lo crean, es un tema muy importante. Ya vamos a hablar de la reunión del presidente de la República con el presidente de la Corte, de la Judicatura y con la fiscal. Ya vamos a hablar de eso, pero a mí por lo menos, porque además sé que sobre esto no van a hablar en ningún otro medio y es lamentable que no podamos estar en este momento saliendo en imágenes por los problemas técnicos que les contaba, pero ya van a ver ustedes más adelante y ojalá puedan hacerlo también buscando en redes sociales las imágenes de lo que se vivió en estas jornadas, ¿no? Entre el 21 y el 22 de abril en los campus universitarios de Cuenca, en este evento que acogió, como decía la nota que daba lectura el profe, a 48 universidades y escuelas politécnicas y 11 institutos técnicos tecnológicos del país. A este evento había asistido el vicepresidente Borrero, vicepresidente que por cierto en otros temas que también son de interés, de gran interés nacional, digamos, no se lo ve, no aparece, no está. Parecería que si el presidente no es el que habla por la ola de inseguridad que estamos viviendo y por ahí un poco el ministro del Interior, no hay otra autoridad, como que no hay un segundo al mando. Da la impresión, ¿no? Con todo respeto se lo digo al vicepresidente Borrero, pero usted también, doctor, tiene que ir creyéndosela. Usted es el vicepresidente de la República, usted es el segundo mandatario, usted es parte del gobierno. Ahí me da la impresión y yo con el absoluto desconocimiento además, porque yo no tengo idea de las interioridades ni de las intimidades dentro del gobierno, por obvias razones, pero así superficialmente lo que veo es que hay una suerte como de distanciamiento, ¿no? Ahora, pueden aparecer en uno o en otro, ya les vamos a ver, por ejemplo, en los eventos de estos recordatorios del Bicentenario en mayo próximo, seguramente los veremos juntos, ¿sí? Pero en eventos públicos donde hay cámaras. Pero a la hora de ejercer el poder, de gobernar, de administrar el Estado, parecería que no hay sinergia, ¿no? No hay coordinación. Presidencia, vicepresidencia, da la impresión. Puede ser que yo esté equivocado, indudablemente, porque como les digo yo, en este caso específico hablo desde el absoluto desconocimiento, porque no tengo idea de las intimidades o interioridades del gobierno. Pero así, a breves rasgos, daría la impresión de que hay una suerte como de distanciamiento. En fin, muy lamentable que en este aparecimiento público del vicepresidente se hayan registrado este tipo de disturbios, de hechos que podían haber ocasionado, quién sabe, algún otro desenlace de tipo violento. Pero aquí hay un tema de fondo, y es precisamente lo que dice el tercer párrafo de un comunicado emitido por la Universidad de Cuenca. Lamentablemente, y sin el conocimiento de la máxima autoridad de la institución, dice el comunicado, la Guardia Armada que protege al vicepresidente ingresó a los predios universitarios al tiempo que un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca expresaba su rechazo a las políticas del gobierno. Comprendemos la labor de protección del personal de seguridad gubernamental, lo que en ningún momento y en ningún caso justifica el uso de la fuerza física y menos aún el porte de armas de grueso calibre en los predios o perímetros universitarios. Esta situación, totalmente fuera de lo común, generó un ambiente de confusión y de violencia, que culminó con el uso de la fuerza física y simbólica de la guardia en contra de los estudiantes. Frente a esto, rechazamos categóricamente el ingreso de guardias armados y policía a los predios universitarios y enfatizamos la responsabilidad que tiene el gobierno de prever el cumplimiento estricto de la Constitución de la República, que en su artículo 355 postula: el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, será la máxima autoridad de la entidad quien solicitará la asistencia pertinente. Por otro lado, nos solidarizamos con los estudiantes agredidos y lamentamos estos hechos que en nada contribuyen a fortalecer la vida en comunidad. Recordamos también a los estudiantes que participaron en la protesta que lo vivido no justifica las agresiones verbales a miembros de nuestra comunidad universitaria y representantes de otras universidades que nada tienen que ver con los hechos. La violencia debe ser rechazada en todas sus formas, más aún en una institución de educación. Yo suscribo plenamente, y voy a empezar por ahí, por la última parte de este comunicado de la Universidad de Cuenca. La violencia, venga de donde venga, hay que rechazarla. Ahora, si esa violencia, además, es promovida o es ejecutada por parte de la fuerza pública, peor todavía. Y acá hay un hecho fundamental. Y es que, como decía este comunicado, citando el artículo 355 de la Constitución, los predios universitarios son territorios inviolables. Son territorios casi sagrados, los predios universitarios, a los que no puede entrar nomás la policía, la fuerza pública, porque tienen el monopolio de las armas, en el uso de las armas. Entonces, como tienen armas, como van totalmente equipados, y los estudiantes obviamente no, porque ellos las únicas armas que pueden tener son indudablemente los libros, claro, ingresan bravísimos, ¿no?, a defender, a cuidar, a proteger al vicepresidente y ocasionan, como decía este comunicado, hechos en un ambiente de confusión y de violencia, que culminó con el uso de la violencia física y simbólica de la guardia contra los estudiantes. Reprochable. ¿Y saben por qué es reprochable también? Porque esto de alguna forma demuestra y ratifica lo que yo les decía el otro día, que en este país, como en muchos otros, pero nosotros vivimos en Ecuador y tenemos que hablar de lo que sucede en Ecuador, hay una suerte como de hipocresía a la hora de analizar temas y de ponernos incluso a comparar, ¿no? Porque además aquí siempre estamos con esas odiosas comparaciones de, pero sí con Correa, que no sé qué. Entonces, claro, en este como en muchos otros casos, y ya van a ver más adelante cuando hablemos de la justicia, que también pasa lo mismo, yo les quiero recordar que eran ustedes los que decían que eran los demócratas, que eran ustedes los que eran respetuosos, que eran ustedes los que decían que a la universidad hay que darle cada vez más autonomía, que hay que ser cada vez más respetuosos, que cuando hay protestas hay que dejar que la gente se pronuncie y proteste y se manifieste. Bueno, con este tipo de actitudes, con este tipo de respuestas a manifestaciones además pacíficas por parte de estudiantes dentro de su casa, de sus predios, de la universidad, reprimiendo ese tipo de manifestaciones, lo que están haciendo es demostrando que ustedes tenían una defensa a la protesta, a las causas justas, etcétera, 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 bastante hipócrita. Porque si no, ¿qué hacen reprimiendo a unos estudiantes dentro de sus universidades? Es una pregunta básica y elemental. ¿Qué hacen las actuales autoridades de gobierno, en este caso el vicepresidente con todo su equipo de seguridad, guardaespaldas, militares, etcétera, reprimiendo estudiantes que obviamente están manifestando su descontento con lo que está pasando en el país, y ustedes salen a reprimirlos? Es de una hipocresía total, ¿no? Que antes eran los grandes demócratas. Ahora, creo que nunca fueron conscientes de que una cosa es estar desde el lado del ciudadano y otra cosa es estar del lado de la autoridad, ¿no? Y ahí ustedes, claro, demandaban cada vez más tolerancia, menos intervención del Estado, etcétera, etcétera. Y ahora están haciendo exactamente todo lo contrario de lo que ustedes reclamaban cuando no eran gobierno. Lo cual, obviamente, les digo, demuestra nuevamente la hipocresía y el doble rasero con el cual en este país se analiza sin profundidad temas como este. Yo quería empezar hablando sobre eso, a pesar de todos los otros inconvenientes y problemas que hay en el país, porque esto también es la muestra de aquello, ¿no? De cómo estamos, y es porque no había como conciencia a profundidad de lo difícil, de lo complejo, de lo duro, eh,
de la enorme responsabilidad que se asume a la hora de gobernar. Otra cosa es estar eh, al frente de un estado, de un país, de una nación y tratar de darle orden a un país, sobre todo como el Ecuador, en estas circunstancias. Y ahora sí quiero adentrarme a los asuntos vinculados con el tema judicial. Primero que en este fin de semana no he escapado de ser este país escena de hechos de violencia, incluido la balacera a una ambulancia que trasladaba obviamente a un paciente, a una persona enferma. ¿Por qué? Porque una banda de delincuentes creían que en esa ambulancia trasladaban a un delincuente y de lo que decidieron es acribillar a tiros a esa unidad de transporte de salud y asesinaron a 3 personas. Probablemente esas 3 personas eran inocentes. ¿Y cuál es la justificación que nos van a dar para tratar de entender este hecho de violencia? Van a seguir diciéndonos que esto es un ajuste de bandas y que casi que se justifica por eso, como lo han venido haciendo, que son efectos colaterales de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado y demás. Ojalá nos den una respuesta que sea lo suficientemente contundente para poder entender lo que está pasando en este país, que yo creo que ya no encuentro respuestas para tratar precisamente de eso, ¿no? De entender qué está pasando en el Ecuador. Es extremadamente extraño, loco, raro, todo lo que nos está sucediendo, a diario, además, a diario. Porque además en este país asesinan a bebés de 8 meses con sicarios y es un cuento de terror cada día en el Ecuador.